Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de Espacio de Gestión, el programa de radio, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Uno de los elementos, y ya desde hace un buen tiempo, que la gerencia social ha mirado con detalle, es el tema de la responsabilidad social empresarial. Esta suerte de compromiso de las empresas con el entorno, con sus comunidades, con el ámbito territorial que les rodea. Y en ese sentido, hoy vamos a conversar con una magíster en gerencia social que decidió investigar, hacer un análisis de los factores que contribuyen a hacer eficaz un programa de responsabilidad social empresarial, pero con énfasis en el sector educación. Ella se abocó a revisar el caso del programa Aprendiendo para Crecer en la provincia de Ollón de la región Lima durante el periodo 2020-2021. Un programa de responsabilidad social llevado por algunas organizaciones, algunas de ellas privadas y algunas de ellas del ámbito minero. Eso sin duda plantea un reto, plantea la necesidad de construir vínculos y nuestra invitada se ocupó justamente de acercarse a esa construcción de vínculos para poder evaluar este programa. El tema es fascinante y nosotros lo compartimos con ustedes luego de la pausa. Comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros en Espacio de Gestión, porque vamos a seguir en esta línea que estamos desarrollando hace ya varias semanas, donde intentamos hablar con quienes han participado de la maestría en gerencia social. Hoy son magísters y gracias a su investigación de grado podemos con ellos abordar temas que están íntimamente ligados con el mundo de la gerencia social. Por eso, hablar hoy día con nuestra invitada sobre los factores que contribuyen a la eficacia de un programa de responsabilidad social empresarial que mira el sector educación es sumamente interesante. Ella hizo un análisis de los factores que contribuyen a esta eficacia y lo hizo en el programa Aprendiendo para Crecer. Se concentró en la provincia de Ollón de la región Lima y lo hizo en un periodo además complicado, 2021. Ella es la magíster Cintia Carrión y yo estoy muy contento de que nos pueda atender esta tarde y poder conversar con ella aquí en Espacio de Gestión. Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Encantada de acompañarte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Cintia, cuéntame primero por qué quisiste ser magíster en gerencia social. ¿Qué fue lo que te atrajo de la propuesta de la maestría? Bien, bueno, yo de profesión soy licenciada en gestión pública, también de la misma casa de estudios, de la PUC, y desde el inicio de mi formación profesional en pregrado me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo podemos a partir de diversos sectores contribuir a la mejora de la calidad de vida, ¿no? En nuestra población, sobre todo de las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Uh-huh. Y es así como a partir de diferentes charlas, ¿no? De experiencias de voluntariado, preprofesionales, profesionales, llego a la maestría debido a que en pregrado también tenemos una forma de llevar cursos en la maestría, ¿no? Que es la articulación vertical. Claro. Y tuve el curso de monitoreo de programas con la profesora Amalia Cuba, que es inspiradora, es realmente una maestra en todo sentido, y desde ese momento me propuse como objetivo más adelante pues llevar el curso completo, ¿no? El programa ya formativo de la maestría. Y es así como me intereso más por el área. Y bueno, durante mi formación como gestora pública, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en el sector educación, en el sector de desarrollo e inclusión social, también en la docencia, en diferentes voluntariados, siempre trabajando a favor de niños o jóvenes y vinculados al sector educación sobre todo. Me di cuenta, ¿no? De que es importante poder articular, ¿no? No solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil, desde el sector privado inclusive, ¿no? Y justo la gerencia social nos brinda ese marco, ¿no? El marco de poder
trabajar de manera articulada a favor de programas y proyectos de desarrollo, ¿no? En el ámbito tanto local, regional, ¿no? Y desde diferentes ámbitos, no solo desde la ONG típica, ¿no? Sino también podemos ver cómo la gerencia social se traslada en el Estado, en una organización privada, de repente en una agencia de cooperación internacional inclusive. Correcto. Digamos, me queda claro entonces por qué esta investigación tiene elementos que están ligados con el mundo de la educación, pero quería preguntarte por qué está ligado a Ollón. ¿Por qué pensaste en Ollón para el análisis? Bien. Bueno, Ollón, como sabemos, es una de las provincias, ¿no? de Lima. Y, bueno, en particular, uno siempre, ¿no? Desde un punto de vista quizás, ¿no? Desde uno que vive en Lima metropolitana, no tenemos la noción completa de cuáles son todas esas brechas que podemos identificar sin irnos tan lejos, ¿no? De repente a otra región, sino a la misma Lima provincia, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de conversar con los directivos del programa de Aprendiendo para Crecer, les pregunté, ¿no? Me gustaría saber en cuál de las regiones o en qué ubicación geográfica ustedes consideran más relevante realizar esta investigación, ¿no? Ya sea por las dificultades que se han identificado o tal vez también por ser un caso de éxito, ¿no? Y también poder ahondar en qué ha llevado a que esta región o que este departamento, esta provincia, este distrito pueda haber sido más exitosa la implementación del programa con respecto a otros. Entonces, me llevaron a identificar que en el distrito de Ollón, de la provincia de Ollón, se había logrado mejores resultados de impacto, tanto a nivel de los docentes como de los estudiantes, ¿no? Y entonces es así como llego a focalizar la investigación en este ámbito geográfico. Interesante. Vamos, si me lo permite, Cintia, a entrar ya de lleno a la investigación. Yo quería un poco comenzar preguntándote por los principales objetivos y metas que se había trazado el programa Aprendiendo para Crecer en Ollón, en el periodo en que desarrollaste tu investigación. Uh-huh. Sí, claro, Carlos. Bueno, este programa básicamente lo que pretende es fortalecer las capacidades y las competencias de docentes y directivos para que puedan mejorar su desempeño en la ejecución de actividades educativas que se desarrollaron en el contexto de pandemia, ¿no? Cabe resaltar que este programa es un programa que ya se ha implementado hace más de cerca de una década, ¿no? Es un programa que se ha articulado con la Universidad Cayetano Heredia, con Empresarios por la Educación y que ha sido también financiado por diferentes instituciones. Sin embargo, en este periodo, esta es la tercera fase del programa, y en este periodo, como sabemos, la educación tuvo que reconfigurarse, ¿no? A un medio digital, ¿no? Porque este programa se implementaba en la presencialidad. Entonces, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Ver cómo de pronto un programa que tiene larga data, que tiene resultados tangibles, que tiene impacto en la población estudiantil y docente, puede de pronto tener que adaptarse, ¿no? A esta modalidad remota, esta modalidad digital, y ver, ¿no? Cómo estos cambios también suponen un reto para los docentes, pero igual se pueden ir logrando resultados, ¿no? Entonces, el objetivo principal era ese, ¿no? Fortalecer capacidades y competencias de los docentes y directivos para que todas las actividades que el Ministerio de Educación promovió a través de Aprendo en Casa, ¿no? Como sabemos, pueda llevarse a cabo de la mejor forma, ¿no? Porque como sabemos muy bien, los docentes, por ejemplo, en zonas rurales, no necesariamente tenían las mejores condiciones para poder implementar Aprendo en Casa o las herramientas digitales a los que todos tuvimos que, pues, adaptarnos, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el objetivo de Aprendiendo para Crecer. Entiendo. Y sobre las actividades específicas, ¿cómo las distribuyeron, Cintia? Bien, este programa se trabajó a través de componentes, ¿sí? Tenía un componente formativo, un componente comunitario, uno de investigación y otro de visibilidad y relacionamiento. El componente formativo básicamente abordaba la prestación directa del servicio a los docentes y directivos, ¿no? Talleres, webinars, asesorías, grupos de interaprendizaje virtuales, una aula virtual de aprendizaje, ¿no? Todo lo que pueda brindarles formación directa a través de módulos a los docentes y directivos. Un segundo componente era el comunitario, como te comentaba, a través de dos actividades concretas.
una maratón peruana de la lectura y fichas pedagógicas para el trabajo con padres de familia, ¿no? Ahí lo que se buscaba era involucrar a la comunidad, en este caso a los padres, las madres, el entorno directo del estudiante, en las actividades educativas, ¿no? Entonces, para eso realizaban esta actividad de maratón de la lectura, ¿no? Donde se buscaba, ¿no?, que los chicos, las chicas puedan, pues, incentivarse más en la lectura de plan lector, ¿no? Y junto con el acompañamiento de sus familias. Y por otro lado, se trabajaban también fichas pedagógicas, ¿no? Donde se daban orientaciones, guías, para que los padres y madres de familia, pues, puedan acompañar de mejor forma a sus menores hijos durante el periodo de pandemia, ¿no? Donde, como sabemos, los padres y las madres han tenido un rol fundamental, ¿no? Al tener que estar en casa día a día con sus pequeños, sus pequeñas, ¿no? Claro. Y tener que asumir un rol vital que antes lo ejercía el docente, ¿no? El docente en el aula. En un tercer punto, tenía este programa un componente de investigación, donde ya era parte de un trabajo de la Universidad Cayetano, en la cual se brindaban estudios exploratorios, estudios descriptivos, donde se buscaba un poco investigar, ¿no? Un diagnóstico, cómo iba avanzándose, ¿no? En medida de los resultados de este programa. Y en cuarto lugar, la visibilidad y el relacionamiento. Trabajaba básicamente cómo se articulaban este programa con las respectivas UGELs, ¿no? En este caso con la UGEL Ollón, por ejemplo, para que se pueda realizar una mayor visibilidad de los resultados del programa, se pueda tener mayor acogida de las escuelas, de los directores, ¿no? Y también la difusión y el posicionamiento institucional, un poco para visibilizar los resultados. Interesante. ¿Y cuál fue el nivel de involucramiento de las empresas que estaban detrás del programa? Bien, bueno, en este caso, en la región Ollón, donde fue el foco de mi investigación, fue Buenaventura quien principalmente se encargaba, ¿no?, del financiamiento de la intervención y asimismo el monitoreo y evaluación general, ¿no?, de que efectivamente se pueda estar realizando el programa de acuerdo a los objetivos establecidos, no se logren las metas de acuerdo a los plazos, al marco lógico no diseñado para el programa, no igual había toda una estrategia de monitoreo y evaluación de la mano con empresarios de la educación. Entonces, un poco más el rol del sector privado en esta intervención podría decirse que es de sponsor, ¿no?, de financiamiento, monitoreo y evaluación general. Es la percepción que podría comentar. Interesante. Y sabes que me parece también interesante, Cintia, que uno de los componentes de este trabajo tenga el tema de la investigación. No solemos encontrar proyectos de este tipo donde el componente de investigación esté recogido para que luego pueda ser replicable en otros espacios. Así es, Carlos. Sí. Cintia, te pido un favor, me tengo que ir con las noticias de gerencia social. Voy rapidito a dar las noticias y regresamos en un instante, si tú me lo permites, para seguir conversando. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Cintia Carrión está con nosotros, magíster en gerencia social. Nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. En Tacna se inauguró el Centro de Recursos Integral Psicopedagógico para la Atención a la Diversidad, trastorno del espectro autista, que tiene como objetivo atender a 513 niñas y niños. Este establecimiento funcionará de forma gratuita de lunes a viernes en la institución educativa Jorge Basadre Gromman, Perú BIRF, La Natividad. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a través del Programa Nacional País, realizará una de las primeras caravanas multisectoriales en la provincia de Caylloma, Arequipa, para certificar a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad por medio de un chequeo médico. La delincuencia se ha convertido en un problema que está afectando a varias personas en el país. Es por esa razón que el gobierno decidió poner en estado de emergencia a los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Sullana. Esta medida estará activa por 60 días y busca frenar la delincuencia. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Acuérdense de este nombre, Cintia
Carrión Torres, magíster en gerencia social. ¿Por qué se los digo? Porque ha hecho un trabajo muy interesante, un análisis de los factores que han contribuido a la eficacia de un programa de responsabilidad social empresarial que buscó el enfoque educativo, lo cual es muy interesante. Se trató del programa Aprendiendo para Crecer en la provincia de Ollón, en la región Lima, durante el periodo pandémico, además, lo cual cobra sin duda un interés y unas características diferentes. Cintia, sigo conversando contigo y preguntándote cuáles fueron, crees tú, los desafíos que enfrentó el programa en términos generales, incluida infraestructura, por supuesto. Claro, Carlos. Bueno, creo que como todo programa que en el contexto de pandemia tuvo que readaptarse, ¿no? De una modalidad presencial a una virtual, eso supuso un reto enorme, ¿no? Tanto porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en la modalidad virtual, ¿no? Las iniciativas presenciales, como tú bien has mencionado, ¿no? Cuentan con ciertas características, ¿no? Entonces, yo creo que el primer desafío fue ese, ¿no? Que se tenga que adaptar un programa a tal rapidez. Claro. Y asimismo con las características que se tenían en cada provincia o en cada distrito donde se implementaba, ¿no? Como sabemos, de pronto en Lima, ¿no? En Lima metropolitana nosotros tenemos ciertas condiciones e inclusive la conectividad a internet, que es algo básico para todos los que estamos actualmente, ¿no? Estudiando, trabajando, ha sido un reto. Más aún lo ha sido en provincia, ¿no? En zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y dado que este programa se implementaba por lo general, ¿no? Dado que las zonas de influencia de la empresa Buenaventura son de zonas de ruralidad, ese era el principal desafío, ¿no? Entonces, muchas veces cuando me entrevistaba, por ejemplo, a los docentes, a los directivos, beneficiarios, participantes, ellos me comentaban que había varias estrategias muy interesantes que planteaba el programa formativo, ¿no? Este primer componente formativo, talleres, asesorías tal, que suponían de pronto que el maestro y que el estudiante tengan conectividad a internet a full, ¿no? O sea, que tengan una excelente velocidad, que dispongan del acceso a dispositivos electrónicos al 100%, tal, ¿no? Bajo condiciones, digamos, ideales, ¿no? No obstante, como bien sabemos, eso no es la realidad que viven muchos de nuestros estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y es así como muchas veces me decían también los docentes que la propuesta era realmente potente, muy interesante, los motivaba, ¿no? Que la educación virtual pueda tener tan alcance y se puedan trabajar cosas tan interesantes con los estudiantes. Sin embargo, desde el lado del estudiante no siempre se podía aprovechar todo este know-how, todo este conocimiento. ¿Por qué? Por algo muy concreto, te comento, ¿no? Me decían, mire, sucede que a veces los chicos no tienen una laptop, tienen un celular, se conectan solamente a través del celular de la mamá o del papá. Inclusive no es que tengan conectividad a internet ilimitada, se conectan, recargan 5 soles, por decírtelo, ¿no? Recargan prepago, ¿no? Entonces, para poder conectarte a una sesión Zoom, a una sesión en Google Meet, ¿no? Para poder hacer un trabajo con aplicaciones, ¿no? Herramientas muy interesantes, muy potentes que este programa brindaba, se necesitaba, por ejemplo, ¿no? No sé, que los chicos tengan tablets con internet ilimitada, ¿no? O sea, 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que ya eran muy del día a día, suponía un reto enorme en la operatividad del programa, ¿no? De pronto, en la primera etapa, ¿no? Del programa hacia el docente y directivo, funcionaba perfecto, ¿no? El docente o el directivo quizás sí podía claro. Participar de las actividades, pero ya hablando de digamos, el centro, el corazón de la formación, que siempre es el estudiante, ahí había un desafío enorme, ¿no? Que era que no siempre el contexto económico del estudiante, en este caso en pandemia, pues no le permitía aprovechar todo lo que el docente quería transmitirle. Básicamente, esa es una gran debilidad que se pudo identificar. También, bueno, de pronto otro desafío grande que quizás se puede mencionar es el tema de gestión por procesos, ¿no? Muchas veces
no siempre estamos mirando una lógica de procesos en las implementaciones de los programas, ¿no? Entonces, yo creo que implementar esta dinámica, este enfoque de gestión, ayuda muchísimo para poder, por ejemplo, mapear procesos estratégicos, misionales, de soporte, ¿no? Y poder ver a la intervención como un todo, ¿no? No solamente, por ejemplo, por componentes aislados, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que esto es importante cuando en un programa como Aprendiendo para Crecer, que es tan importante y tan valioso, articula más de una organización, ¿no? Como te compartía, participaba la academia, ¿no? Participaba la sociedad civil y participaba la empresa privada, ¿no? Entonces, aquí tenemos una articulación de 3 actores que están buscando un mismo objetivo, ¿no? Entonces, un desafío que supone esto es, por ejemplo, mirar los procesos de forma integral, ¿no? Más allá de la organización o de la institución que lo lidere. Entiendo. Ese podría ser un segundo desafío. Un tercer desafío también creo que podría ser el hecho también de la articulación con el Estado, ¿no? En este caso representada a través de las UGELes, ¿no? Como te mencionaba al inicio, uno de los componentes del programa pues era la articulación, la visibilidad, la difusión, ¿no? Que busca justamente que todo lo que se esté trabajando con los docentes y directivos pueda ser pues visibilizado, en este caso con la UGEL, puedan articularse las estrategias, justamente porque la idea es que APC coadyuve a los objetivos del ministerio, ¿no? No que se trabaje en otra línea distinta, ¿no? Sino que esté en la misma línea del currículo nacional y de todo lo que plantea el Minedu. Entonces, ahí yo creo que también un desafío grande es el poder tener esa articulación de manera constante, considerando la alta rotación que tenemos en las entidades públicas, ¿no? Entonces, eso también pasaba, ¿no? Que a veces en los periodos de gestión, pues habían rotaciones en las UGELes, y eso suponía empezar de cero, claro, ¿no? Empezar de cero las negociaciones. Problema del Estado, ¿no? Claro, y eso ya es un tema que, bueno, escapa a claro, todos, ¿no? Claro. Sí, dime una cosa, por esa línea. Cintia, esa línea, siempre me genera enorme curiosidad la respuesta de los docentes. En tu análisis, en tu observación, ¿encontraste interés del magisterio, vocación de aprendizaje, ganas reales de poder aprovechar esta posibilidad? ¿O por el contrario encontraste desánimo, ausencia de esperanza? ¿Cómo viste esa parte, Cintia? Sí, Carlos, gracias por tu pregunta. Bueno, como parte de la investigación, yo por un lado consideré variables que abordaban las percepciones, ¿no? En este caso de los docentes y los directivos. Por otro lado, analicé procesos, analicé participación, articulación. Respondiéndote a lo que me comentas sobre el docente, ¿no? Que en este caso es la razón de ser del programa. Yo percibí que el docente tenía mucha ilusión de aprender, ¿no? Se sentían ellos motivados, ¿no? Porque este programa ya era conocido, ¿no? Como te comento, es una iniciativa que ya se implementaba de manera presencial. Entonces, algunos docentes ya habían participado en otras ediciones de este programa y ya los conocían, les parecía interesante, pero claro, ahora iba a ser diferente, ahora iba a ser virtual, ¿no? Era una dinámica totalmente distinta. Igual los propios maestros a veces también tenían las propias dificultades de la conectividad, pero digamos que sí había un interés fuerte, había una gran motivación por el docente y el directivo de mejorar, de justamente, dado que todo estaba cambiando tan radicalmente, no todos teníamos que migrar a esta virtualidad, ellos querían pues dar lo mejor de sí, ¿no? Sin embargo, sí veía creo preocupación, ¿no? Creo que esa sería la palabra más atinada, ¿no? Veía preocupación en el docente que, como te comentaba, ¿no? De repente no podía lograr los resultados de aprendizaje que esperaba con sus chicos, con sus estudiantes, porque los niños, pues claro, no tenían de repente a veces ni un teléfono, no tenían cómo conectarse, ¿no? Entonces ellos tenían a veces que ingeniárselas, ¿no? De repente, de acuerdo, uno de los docentes me contaba que él, se iba por las casas a veces, ¿no? Y poder de repente pasarles material impreso a los estudiantes que no podían conectarse. O sea, trataban de ver algunas estrategias, ¿no? Porque de verdad veía mucho compromiso en el docente para poder contribuir al aprendizaje de su estudiante, pero estas limitaciones de la conectividad, que creo que fue lo más fuerte, sobre todo dado que
se trataba de una zona rural, pues los desanimó un poquito, los preocupaba, ¿no? Pero yo sí sentí que se sentían muy agradecidos con la intervención, pero muy motivados con APC. De acuerdo. Me queda un minuto, Cintia. Yo quisiera pedirte si pudieras poner sobre la mesa de conversación que estamos teniendo las dos conclusiones que consideres más importantes de esta investigación. ¿Cuáles serían? Bien, considero la primera, creo que un factor sumamente importante para que un programa de responsabilidad social sea eficaz es, por ejemplo, tener una articulación efectiva entre las organizaciones, ¿no? Roles establecidos, roles claros, con competencias funcionales que se cumplan y que exista un actor que ejerza el monitoreo y la evaluación de manera frecuente, ¿no? O sea, sí necesitamos siempre una intervención que se diseña, pues, monitorearla y evaluarla, ¿no? Si no, pues claramente podemos perder el norte. Entonces yo creo que ese es un factor para que la intervención tenga éxito, ¿no? Como ha ocurrido con APC. Una segunda conclusión, también creo que es el componente formativo comunitario, o sea, el diseño de la estrategia. Yo creo que para que un programa sea realmente eficaz, bueno, tiene que existir un excelente diseño, ¿no? Los componentes realmente tienen que responder a las necesidades de la población, ¿no? Tiene que haber un diagnóstico situacional, ¿no? Y esto sí hubo. Me parece que al tener un componente de investigación, el programa sí respondía a las necesidades de los docentes y los directivos. Sin embargo, claro, había que hacer un análisis más profundo quizás en el contexto del estudiante, ¿no? De pronto para que se pueda llegar de manera más efectiva a ellos. Y también creo que la gestión orientada a resultados, ¿no? En este programa se veía de todas formas, ¿no? Tanto en el diseño de documentos de gestión, las herramientas que se usaban, los indicadores, los instrumentos de monitoreo, ¿no? Todo ello a mí me demostraba que era una intervención orientada a resultados, ¿no? Desde su diseño hasta su implementación, su monitoreo y la evaluación constante. Muy bien. Entonces, creo que con ello podría concluir. Muy bien, muchas gracias por ese resumen. Hemos volado en tiempo, pero ha estado súper potente y muy interesante todo lo que nos has podido contar, Cintia. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a ti, Carlos, encantada. Cintia Carrión Torres ha estado con nosotros, gestora social, ¿no es cierto? Magíster en gerencia social, que ha trabajado el tema del análisis de los factores que limitan y contribuyen a la eficacia de un programa de responsabilidad social empresarial en el sector educación. Lo hizo en función a un programa de responsabilidad social que lleva por nombre Aprendiendo para Crecer en la provincia de Ollón. Con ella le tenemos que poner punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.